Estrenamos Titanic hace 20 años. Parece una eternidad, pero lo recuerdo todo como si fuera ayer. Desde la primera inmersión para ver el pecio hasta el último día de producción. Estábamos creando una historia viva, por lo que necesitaba que los detalles fueran lo más precisos posible. Se lo debíamos a las miles de almas perdidas esa noche de 1912. Aún a día de hoy siento una responsabilidad hacia los vivos y los fallecidos. ¿Lo hicimos bien? Tras décadas de exploración y análisis científicos, sabemos mucho más ahora que cuando rodamos la película. Por eso he reunido a un grupo de expertos, Park Stephenson, Ken Marshall y Don Lynch, para reabrir el caso del Titanic y ver qué hemos descubierto en los últimos 20 años. Hemos investigado si más botes a bordo hubieran salvado más vidas. Seguramente cortaría más rápido si mi vida dependiera de ello. Os contaremos la sorprendente historia de cómo encontraron el navío hundido. ¿Te asustaste? Mucho, sí. Y veremos cómo la película afectó la vida de los familiares de algunos pasajeros famosos del Titanic. Molly Brown tuvo que ser encantadora, me hubiera gustado conocerla. Era increíble. Retrocederemos en el tiempo para ver si nuestros sets de rodaje se ajustaban a lo que encontramos en el pecio y realizaremos pruebas que podrían resolver cuestiones sobre el naufragio que llevan casi 2 décadas inquietándome. ¡Bien! Veremos qué hicimos bien y qué hicimos mal. Titanic. 20 años después, con James Cameron. Prevenidos y acción. Cuando rodamos Titanic, intentamos que ver la película fuera como viajar con una máquina del tiempo para vivir de nuevo aquella noche. Intentamos hacerlo todo lo más preciso posible. Podías entrar en el camarote de Rose, andar por el pasillo, bajar por la gran escalera y entrar en la recepción y en el comedor. Era igual que las fotografías que había visto, era perfecto. ¡Acción! Sentimos que el Titanic ya no era solo una historia en un libro o unas pinturas. Estábamos ahí. James no solo rodó la película, también se empapó de la historia. El éxito de la película hizo posible crear nuevas tecnologías para explorar los pecios de una forma que no se podía haber hecho hasta entonces. ¿Quién hubiera pensado que todas esas cosas seguían ahí? Es un sueño hecho realidad para mí. Esto significa abrir la puerta a muchos misterios y preguntas sin responder, y siento que ahora se ha convertido en un interés a largo plazo, una especie de trabajo forense de la arqueología marina de ese lugar. Siempre me ha interesado la historia del Titanic y el impacto que tuvo en la sociedad. El pecio es el último testigo del desastre. Aún tiene muchas historias que contar a cualquiera que desee prestar atención y escuchar lo que el pecio tiene que decirnos. Are you ready to go back to Titanic? El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el RMS Titanic chocó contra un iceberg en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York. 2 horas y 45 minutos después se hundió en el Océano Atlántico. De los más de 2.200 pasajeros y tripulantes, poco más de 700 personas sobrevivieron. Los restos del barco estuvieron perdidos hasta que en 1985 el oceanógrafo Robert Ballard lo encontró mientras estaba en una misión secreta para la Marina estadounidense. Su expedición cambió la forma de explorar las profundidades y también mi vida. Bob y yo nos vimos hace poco en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan para ver una exposición sobre el Titanic. Es la historia que nunca pude contar. Bob Ballard es uno de los mejores oceanógrafos del país, pero obviamente se le conoce más por descubrir el Titanic. Es una historia fascinante. Fue una tapadera para ocultar una misión que realizaba en ese momento para la Marina estadounidense. En los 60, la Marina estadounidense perdió 2 submarinos nucleares, el Thresher y el Scorpion, en extrañas circunstancias. En los 80, el doctor Robert Ballard tuvo como misión explorar esos pecios y descubrir si la Unión Soviética había tenido algo que ver. Mi misión era encontrar el Thresher y el Scorpion y documentar el 100% de los pecios. Finalmente, Ballard encontró los 2 submarinos desaparecidos tan rápidamente que le sobraron 12 días para buscar el Titanic.
Realizamos un mapa de los pecios que me ayudaron a encontrar el Titanic. Cuando el Thresher y el Scorpion implosionaron, todos esos fragmentos cayeron sobre el fondo marino. Y al caer, las corrientes los transportaron a más de 1 kilómetro de distancia. Era una estela de escombros. Por eso, en vez de buscar el Titanic, busqué la estela de escombros. Cuando llamaron al Carpathia, estaba ahí Ya. y se dirigía a la posición indicada. Llegaron antes. Antes de tiempo. Sí. Pregunté, ¿cuánto hemos recorrido? 8 kilómetros. Recorramos 8 más. Tenía que estar al norte. ¿Y os dirigisteis al norte? Trazamos unas líneas de este a oeste. ¿Una intersección? Unas líneas paralelas con una separación de 1,4 kilómetros. Si no, reduciríamos esa separación a la mitad. Sabíais que el pecio estaría a 1,5 kilómetros de distancia. Más o menos. Por eso lo reducimos a 1,4 kilómetros. Muy inteligentes. Si no lo encontrábamos, reduciríamos esa separación. Claro. Empezamos yendo hacia adelante y hacia atrás hasta que en la 9ª línea encontramos los restos. No sabíais que era el Titanic hasta que visteis la caldera. No, no, cierto. Por alguna razón esa noche no pude dormir. Escuché que alguien llamaba a la puerta. Eran las 2 de la mañana. El cocinero asomó la cabeza y me dijo, los chicos dicen que deberías ver... Pero no llegó a terminar la frase. Salí corriendo. Justo cuando entré en el centro de mando, encontramos la caldera. Sabíamos que no era un pecio cualquiera. Era el Titanic. Fue como que nos tocara la lotería. Nuestra reacción fue de júbilo. Empezamos a saltar y a celebrarlo. De repente alguien dijo, se hundió en 20 minutos. Ese comentario inocente fue devastador. ¿Qué hacíamos celebrando algo? Nos sentimos muy avergonzados de bailar en la tumba de tanta gente. En ese momento les dije, parad el barco, tengo que salir. Fuimos a la popa y realizamos una ceremonia privada. Eso fue todo. Todo el que se ha sumergido para ver el Titanic tiene su primera historia sobre cómo lo vio la primera vez. La pregunta que más me hacen es cómo me sentí cuando lo vi por primera vez. A mí también. Siempre me gustaría contarles la historia que quisieran oír, que ahí estaba, precioso y surgiendo de entre las sombras, pero esa no es la realidad. Era como un acantilado. No, recuerdo que llegamos por aquí, por esta zona. Es un acantilado. La Gran Muralla China es una muralla. Lo primero que reconocí fue la pintura rosa. Seguía siendo rosa. ¿Sí? Pensé, es una pena que no pintaran todo el barco de ese color. Y la quilla de balance seguía aquí. Exacto, ahí, justo ahí. Entonces el piloto nos dijo que nos teníamos que ir y empezamos a elevarnos. Después vimos esos ojos. Es como si te miraran. Las luces parecían ojos que nos miraban. ¿Te asustaste? Mucho, sí, porque estábamos ascendiendo y no podíamos parar. Vimos todos esos ojos y después salimos a la superficie. Fue increíble. Se parece bastante a lo que yo sentí la primera vez, solo que nosotros llegamos desde aquí, desde este punto. Ya. Y nos encontramos una berma de barro. Sí, Subimos por este punto y nos detuvimos aquí. sí, Pero nada es mejor que subir por la proa. sí. Esa fue nuestra segunda vez. Es impresionante. Desde luego. La reconstruimos para la película. ¿Cierto? Era un plano de transición que iba desde 1912 Sí, sí. y pasaba por la cara de Rose de anciana. Rodamos un plano del casco y de la proa y después lo llevamos a 1912. Luego hicimos un plano cenital y veíamos el barco entero. No encontramos cadáveres en el Titanic, no hay esqueletos, los huesos se disuelven muy rápido a esas profundidades. Lo único que han encontrado los que han explorado el pecio son zapatos. Los esqueletos tardan años en desaparecer, pero los zapatos, tratados con ácido tánico, no se los come ningún animal. Todo el Titanic está lleno de zapatos.
Hubo un momento en el que estábamos grabando unas imágenes y nos topamos con unos zapatos de mujer, junto a unos zapatos de niña. Eran personas. Y sus zapatos se fueron al fondo. Eso es. Eran personas. Estaban en los camarotes y estos acabaron destrozados. También encontramos un espejo de mano al lado y un peine y horquillas. Me imagino a una niña sosteniendo el espejo de mano mientras su madre la peinaba. Puedes crear una historia con eso. Esa es la parte humana, la que más llega a la gente, lo cotidiano. Es increíble. Impresiona ver tantos nombres a la vez. ¿Cuánta gente? 1.496 personas. Imagínate todas esas personas en el océano, toda esa gente flotando en el mar. Es absolutamente abrumador. Sí, sí. Cuando analizas el pecio y descubres los artefactos que había en él, a veces pierdes de vista la tragedia humana que supuso. Recuerdo que fue una especie de revelación la primera vez que vi los restos del naufragio. Llevaba muchos meses estudiándolo, pero ya no era una leyenda, un mito. Esta gente era real. Sí. Todo el mundo tenía un familiar que se vio afectado. Hola, Paul. Paul es el Bisnieto de Isidor y Aida Strauss. Conozco su historia. Quiero reunirme con las familias de las víctimas y los supervivientes del Titanic para escuchar sus historias y saber cómo se sienten tras ver cómo retraté a sus antepasados. Comenzaré por Paul Kurtzman. Su bisabuelo Isidor Strauss era un importante empresario y excongresista. Él y su mujer Aida decidieron morir juntos en el Titanic. La historia que bien conoces es que ella se subió a un bote salvavidas. Las mujeres y los niños se subieron y ella esperaba que su marido también lo hiciera a continuación. Que la siguiera. Él dijo que no se subiría a un bote hasta que todas las mujeres y los niños lo hubieran hecho. Ella respondió: No. We've been together for 40 years, and where you go, I go. Don't argue with me, Isidore. You know it does no good. Se quedarían en el barco mientras se hundía y morirían igual que vivieron, juntos. Cuando encontraron el cuerpo de Isidor, hallaron este medallón con sus iniciales: Isidor Strauss. Esta es una foto de su hijo mayor, Jesse. Y esta es una foto de su hija mayor, Sarah. Tu abuela. Mi abuela. Lo mantuvo bien pegado a su corazón. Esto es lo más valioso que tengo en mi vida. Qué bonito, qué bonito. Cuando terminó la película, no me quería mover. No quería irme del cine. Gracias. Estaba atrapado gracias a la precisión y al trabajo que hiciste como director. Todo era muy auténtico. No fui solo yo. La primera vez que nos sumergimos para ver el pecio del Titanic, todos los que estaban a bordo, productores, diseñadores, responsables del vestuario, todos sentimos que teníamos que hacerlo lo mejor posible. Hace 20 años intentamos devolverle la vida al Titanic fuera como fuera, e hicimos lo que pudimos con la información que teníamos. Pero desde entonces me he sumergido 33 veces para verlo y he descubierto cosas sorprendentes sobre el barco y resuelto misterios que llevaban décadas intrigando a los exploradores. Para la película Titanic utilizamos todas las fotografías conocidas sobre él y todos los planos arquitectónicos y construimos nuestro barco centímetro a centímetro, asegurándonos de que todo estaba según sabíamos que estaba en 1996. Hoy en la exhibición del Titanic veremos algunos de nuestros sets de rodaje y los compararemos con las imágenes que he obtenido en mis 33 inmersiones para ver en qué acertamos y en qué no. It's quite proper, I assure you. This is the sitting room. Vaya, han reconstruido el set por completo. No lo había visto desde que rodamos la película. Es genial. Es genial, sí. Aquí pasamos los primeros días de rodaje. Una de las primeras cosas que Kate Winslet y Leonardo tuvieron que hacer fue desnudarse.
Nos inspiramos en este estilo regencia que sabíamos que tenía el buque Olympic y otras habitaciones del Titanic, y lo plasmamos en una suite elegante en la zona de babor. Sí, sí. Nadie sabía que había ahí. Entonces no. Trabajaba con lo que sabíamos. Lo curioso es que, tras hacer la película en el 96, en 2005 encontramos la suite Strauss en la cubierta B, y era igual que nuestro set de rodaje. Nunca te había visto tan emocionado. Ay, Dios, casi se me sale el corazón. Oh, say it's not the clock. It looks like a clock to me. Say it is not the clock on the mantle. Oh my God. And look at the woodwork. Outrageous. It was just sitting there. Estaba ahí, Era irreal. una burbuja perfectamente conservada. Fue impresionante. Lo que describimos para la película era lo que había en esa habitación. El reloj estaba encima de la repisa. Sí. Obviamente estaba pegado para no moverse durante la travesía, pero nada lo había golpeado, no había mobiliario flotando por la habitación. Ni siquiera se rompió el cristal. Exacto. Y ese reloj tiene una prueba forense muy importante. Nos dice la hora a la que se inundó ese camarote. Cierto. Sabemos los tiempos del cronómetro del puente. Si pudiéramos saber la hora de ese reloj y compararla con la del cronómetro del puente, sabremos cuánto tardó el Titanic en hundirse. ¿Me estás diciendo que tengo que sumergirme de nuevo? Está bastante sucio. Hay que limpiarlo y ver qué hora tiene. Sí. CQD, sir? That's right, CQD, the distress call. That's our position. Cuando rodamos la película en 1996 nos basamos en la información que teníamos entonces. Sí. Esta era una de las fotos que encontramos Del Titanic. y mostraba solo esta zona. Esto no estaba en la foto, No se veía, pero supusimos que estaba ahí. porque el Olympic sí lo tenía. Sí, fue una buena reproducción del Olympic, pero resultó que en el Titanic esta sala no era así. Es lo que descubrimos en una de las inmersiones. Acertamos con esta parte, pero nos equivocamos totalmente en esta otra, porque estaba en otra sala, en la habitación silenciosa. Estos hombres fueron héroes. No tuve tiempo de hablar de ellos en la película, pero estos operadores del sistema inalámbrico fueron unos hackers en su tiempo. Lo que hicieron los operadores Bright y Phillips salvó la vida de cientos de personas. El aparato se quedó sin potencia el día antes del desastre. El manual de mantenimiento de Marconi dice que en esa situación no lo toques y esperes a que un ingeniero especializado lo arregle. Sí. Tenían que operar con este aparato de emergencia. Que funciona gracias a una batería, pero tiene un alcance menor. Su alcance era de unos 90 o 100 kilómetros. Sí. El Carpathia estaba un poco más lejos cuando empezó a detectar la llamada de auxilio del Titanic. E iba en la dirección contraria. Si no hubieran reconstruido el aparato, no hubieran podido ponerse en contacto con el Carpathia. Probablemente no. El Carpathia salvó a más de 700 personas que no hubieran sobrevivido si estos hombres hubieran seguido las normas. So you want to go to a real party? Esta es la gran escalera que construimos siguiendo los planos originales. La escalera tenía la base de acero y cuando hundimos el barco, esta flotó. La madera flota. Se separó de la base de acero y casi golpeó a dos especialistas. Afortunadamente no resultaron heridos, pero pasamos mucho miedo. Cuando se encontraron los restos del buque por primera vez, la escalera no estaba. Pensaban que los moluscos se habrían comido toda la madera. Pero eso no explicaba por qué todas las columnas y carpintería de esa parte del barco sí estaban ahí. Es algo muy sólido. Es roble macizo, una de las maderas más fuertes y densas que hay. Sí. Y aunque la madera hubiera desaparecido, ¿dónde estaban las barandillas de acero? Exacto. Cuando nos sumergimos y echamos un vistazo, no encontramos restos de nada. No. Ni de las barandillas, ni de los escalones, ni de ninguna parte de la escalera. Por eso pensamos que había flotado. Fue algo bastante curioso, porque lo intentamos imitar. Sí. Si no hubiéramos hecho la película, seguramente no hubiéramos resuelto ese misterio. Visitando la exposición del Titanic, es difícil no sentirse atrapado por las reliquias del pasado.
Una silla de cubierta, un reloj de bolsillo de oro, un abrigo. Sientes muy cerca las almas perdidas. Así me sentí también cuando hicimos la película. Es Jackie Drexel. Sus abuelos fueron John Jacob y Madeleine Astor. Encantado. John Jacob Astor era el hombre más rico del Titanic y Madeleine Astor era su nueva esposa. Estaban a punto de formar una familia. Jackie tiene una personalidad muy fuerte, la misma chispa de vida que me imagino que tendría su abuelo. Gracias por venir. Tu abuela estaba... De 5 meses. Embarazada de 5 meses en ese momento. Parecía un hombre muy interesante. Era fascinante. Prefirió morir como un héroe en vez de seguir con la vida que llevaba. Era increíble. Tenía una mente curiosa. Grabamos un par de escenas en torno a su historia que no pudimos incluir en la película. Me fascinó el momento en el que cortó el chaleco salvavidas, sacó el corcho de dentro e intentó averiguar cómo funcionaba eso. Este es el que usó Madeleine. Es muy pequeño. Sí, este es el chaleco que la mantuvo caliente y con vida. Cuando mi padre fue a Halifax, le ofrecieron verlo, pero dice que no podía ni oír hablar del tema. Demasiado traumático. Ese día cambió su vida y su madre quedó totalmente traumatizada. Ya. ¿Sabes cómo murió mi abuelo? ¿Y si el bote número 4, que es en el que estaba mi abuela, estaba cerca en ese momento? Si lo vio, no creo que le viera morir. Él murió cuando se cayó la chimenea. Por el impacto recibido. Esa imagen de las caras flotando en el agua pone los pelos de punta. Una de las cosas de las que me di cuenta cuando estrenamos la película es que no era una historia antigua, no había sucedido hace 200 años. Intenté reflejar de forma visceral lo traumático que tuvo que ser para los supervivientes recorrer ese mar de cadáveres intentando buscar a alguien vivo. Aunque no pensé tanto en cómo se sentirían las familias traumatizadas por la catástrofe. Nunca lo había pensado, pero cuando lo vi me impactó. La película Titanic mostró lo que creíamos que era un retrato preciso de las últimas horas del barco. Mostramos cómo se hundió primero la proa y se elevó la popa en el aire antes de que su enorme peso lo partiera en dos. Durante los últimos 20 años he intentado comprobar si lo hicimos bien. Me he sumergido para ver los restos muchas veces y he llamado a ingenieros navales para que analicen todas las complejas variables posibles. Ahora quiero llevarlo todo a otro nivel realizando una prueba física real del hundimiento que incluya la nueva información que hemos recopilado. ¿Se hundirá tal y como nosotros lo mostramos? No lo sé. Nuestra misión es utilizar la física disponible lo mejor que podamos y comprobar qué pasará. Hay muchas teorías flotando por ahí, siempre las ha habido. Queremos dar con una teoría creíble. El objetivo de esta investigación es entender si esto estaba unido o no. Durante 20 años hemos hablado de que la proa se hundió y luego se partió en dos, pero nunca hemos tenido pruebas. Eso se escapa a la ciencia. Por eso he pensado que teníamos que construir una maqueta y romperla. Es imposible saber que eso fue justo lo que pasó, pero no quiero descartar esa posibilidad. Si no, tendríamos que volver a rodar la película. Usaremos pirotecnia y lo hundiremos en una piscina. Enseguida pensé en Jim Warren. Le conozco desde siempre y hemos trabajado juntos en unos cuantos proyectos en los últimos años. Pensemos en cuál es la mejor manera de mantener esto elevado mientras se rompe. Quería que hiciéramos un análisis forense de lo que pasó realmente cuando el Titanic se hundió. El agua es agua y no cambia sus dinámicas. Veamos qué hace la proa, qué hace la popa y recreemos lo que podría haber pasado. Llevaba mucho tiempo esperando hacer esta maqueta y sabía que incorporar todo lo que sabemos del hundimiento en una sola prueba no sería fácil. No me lo puedo creer, pero estaba a punto de descubrir lo difícil que sería. ¿No estáis siguiendo lo que he dicho? Durante 20 años me he preguntado por qué el Titanic se hundió como se hundió. En la película se parte en dos, la popa cae creando una gran ola, la proa se hunde y la popa se eleva. Después la proa se separa y se hunde enseguida, mientras que la popa se queda así y se va hundiendo lentamente. Es una imagen dramática e intentamos que fuera lo más precisa posible para la época, pero nunca he dejado de investigar qué pasó exactamente. En estos años, nuestro equipo de investigación ha utilizado un amplio abanico de materiales para intentar juntar todas las piezas del rompecabezas que es el hundimiento del Titanic.
Sabemos por los restos por dónde se partió exactamente, por los remaches. La exploración de Jim de la sección de proa nos ayudó a entender mejor qué pasó durante la inundación y el descenso hacia el fondo marino. Hubo una masa que destruyó todas las ventanas de la cubierta B una detrás de otra. Rota, rota, rota. Para mí lo que más sentido tiene fue una fuerte corriente de agua longitudinal. Vemos un patrón constante en los efectos de una corriente de agua parecida a un huracán desde la parte delantera a la parte trasera del barco. Eso solo podría explicarse si el barco se hundió verticalmente. Un gran fragmento de la quilla de 21 metros y dos grandes monturas del doble fondo se encontraron lejos de los demás restos. Algo los había arrancado del barco. ¿El qué? La separación de la proa. Poco a poco, juntando todos los datos que tenemos hasta la fecha, podemos comprender los aspectos clave del hundimiento. Logramos que la Marina estadounidense construyera dos modelos informáticos de simulación del Titanic. Uno nos mostró cómo el agua fue inundando el barco mientras éste se sumergía. El otro medía la tensión del casco, y eso nos indicó que el Titanic no tuvo que elevarse 90 grados sobre el agua. El modelo calculó unos 23 grados antes de que los valores máximos de tensión rompieran el buque. Para que un barco del tamaño del Titanic se hunda, existen innumerables variables diferentes. La simulación por ordenador usaba varias de ellas, pero hay demasiadas para saber exactamente qué pasó. Por eso sabíamos que teníamos que usar otra perspectiva y hemos creado una maqueta física. Hidrodinámicamente se parece mucho al original. Es una maqueta excepcional. No es 100% precisa en los detalles más pequeños, pero sí en la forma general, y eso es lo que necesitamos para el estudio hidrodinámico. Lo más complicado es que primero flote y luego se hunda, como sabemos por nuestras investigaciones. Conocemos esta longitud, 21 metros. Sí. 21 metros desde la ruptura. Eso es. Sabíamos que la maqueta tendría que romperse, así que le instalamos un mecanismo que le permitiría partirse por el punto que nos había mostrado la simulación por ordenador. ¿La bisagra está aquí? Está aquí. No debería estar aquí. La bisagra debería estar aquí. Jim nos indicó muchas cosas. Lo hicimos casi todo bien, pero quería la bisagra en otra parte. Es lo que yo llamo la teoría del plátano. Cuando el barco se partió, la quilla, la parte más resistente del barco, no se rompió. Se dobló mucho hasta que se separó. Esta es la bisagra. Cuando se rompió, formó casi un tercer fragmento. La quilla hizo así. No tenemos que quitarla necesariamente. Eso es lo que tenemos que averiguar. Es una especie de demostración conceptual. Nunca podremos demostrar qué pasó en realidad. Podremos demostrar qué podría haber pasado. Las fuerzas hidrodinámicas fueron lo suficientemente fuertes como para partir el mástil de popa y tirar la cámara del timonel. Jim vino y observó la maqueta muy detenidamente, pero lo que no vio es la corriente de agua responsable de muchos de los daños que habíamos visto en el pecio. Nos indicó un par de cambios para que elimináramos toda fuerza de flotabilidad que quedara en la proa. No teníamos las paredes interiores, ni todo lo que reducía la tasa de inundación, así que usamos una mezcla de esponjas y espuma para que flotara más y tardara más en llenarse de agua según se iba inundando. Todo fue muy catastrófico y muy rápido. Con esto podemos parar un poco el ritmo de la inundación. Cada nuevo intento que realizábamos nos acercaba más a lo que sabíamos que había pasado esa fatídica noche. ¿Lo has hundido ya? Lo creas o no, estamos usando la teoría del plátano. Vale, a ver qué tenemos. Está flotando. Eso no es bueno, no puede flotar. Después nos topamos con otro problema. Cuando el barco se parte, pierde flotabilidad, y nuestra flotabilidad venía dada por la espuma. No podíamos hacerla desaparecer cuando el barco se partiera. Tuvimos que dar con una forma de que la espuma saliera del barco para simular la pérdida de flotabilidad tras la ruptura. Si intentan ajustar la flotabilidad para que la separación sea como se ve en la película, sobresaldría demasiado del agua. Sí, en eso nos equivocamos. Fue un trabajo en equipo. Yo taladraría esta zona. Todo esto tiene que estar lleno de esponjas.
Nos empezó a ayudar, como si volviera a tener 20 años. Vamos a tener que cortar esto. Ahí estábamos, cortando, pegando y soldando todo lo que necesitábamos. No fue como volver atrás en el tiempo al rodaje de Titanic. Para mí fue como volver al principio de los 80. ¿Lo has hecho antes? Varias veces, pero nunca me cansaré de esta. Empezamos a investigar cómo mejorar la ruptura, cambiando los tiempos. Podíamos hacer que la popa cayera más o menos o que la proa se moviera más o menos. Cuando hicimos la simulación por ordenador, hubo un momento en el que la tensión del barco excedió la fuerza del material. Y ahí es cuando debería haberse partido. Eso sucedió cuando el barco se inclinó 23 grados. Lo inclinamos 23 grados y parecía hacer todo lo que habíamos observado. Decimos que se partió a los 23 grados, pero podría haber sido a los 25 o 26 según estas pruebas. Es como si nos quisiera decir algo. Nos estamos acercando. De hecho, cuando se partió, la popa sobresalió un poco del agua y pudimos ver perfectamente la ruptura. La proa se separó y se hundió verticalmente. Determinamos que habría entre 20 y 30 grados de inclinación cuando se partió. ¿Vamos allá? Vamos allá, dale. Se está rompiendo justo por la línea del agua y sube un poco. Genial. Cae y la popa se pone en posición vertical. Es la teoría del plátano. ¡Mirad! ¡Bien! Algunas hipótesis eran exactamente iguales que lo que se veía en la película, como la popa hundiéndose verticalmente y dando a Jack y Rose unos pocos minutos en la parte trasera del barco. Cuando la popa se elevó y se puso en posición vertical, giró casi 90 grados. Y eso es exactamente lo que la gente vio. Lo describían como una torre, como un dedo que señalaba al cielo. Eso es lo que mostramos en la película. Sí, la popa en vertical. ¡Bien! Hicimos muchas pruebas diferentes con una maqueta muy precisa y mostramos una posibilidad de lo que habría pasado. Lo que hemos visto aquí es un abanico de posibilidades. La popa podría haberse caído, pero luego no volvió a ponerse en posición vertical. Descubrimos que la popa podría haberse hundido de forma vertical o que podría haberse caído creando una ola enorme, pero las dos cosas no. La película se equivoca en un aspecto u otro. Yo me inclino porque la popa no se cayó por lo que hemos visto en la proa del pecio. Hay 5 o 6 efectos hidrodinámicos y solo una forma de que sucedieran. Se hundió rápidamente como si hubiera explotado una bomba. Creo que podemos decantarnos por la posibilidad de que la popa se inclinó verticalmente y descartar que se cayera y luego se pusiera en posición vertical. En la película acertamos la mitad de las cosas. Con cada prueba que intentamos y cada paso que damos, estamos más y más cerca de saber exactamente qué pasó esa noche. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Ha sido perfecto. Me fascina constantemente la ingeniería, el hardware, la medicina forense. Todo eso me emociona mucho. Pero siempre tienes que recordarte que lo que sucedió aquí fue una tragedia real que le pasó a gente real y que sigue afectando a mucha gente a pesar del tiempo que ha transcurrido. Hay veces en las que lo olvidas, pero yo intento que no sea por mucho tiempo. Nuestra maqueta a escala se hundió en pocos segundos, pero en la vida real, los pasajeros y la tripulación tuvieron 1 hora y media para escapar. Más de 2/3 no pudieron hacerlo y eso nos lleva a otro tema controvertido. ¿Se podría haber salvado más gente? Mr. Andrews, forgive me. I did the sum in my head. And with the number of lifeboats times the capacity you mentioned, forgive me, but it seems that there are not enough for everyone aboard. About half, actually. El Titanic tenía 20 botes, pero solo les dio tiempo a lanzar al mar 18 en hora y media. Siempre se ha dicho que si el barco hubiera tenido más botes, se podrían haber salvado más vidas. ¿Será cierta esa afirmación? ¿Podría la tripulación haber lanzado al mar más botes en el tiempo que tuvieron? Llevo mucho tiempo preguntándomelo, pero nunca lo habíamos comprobado hasta ahora. Lo que hemos hecho ha sido utilizar una réplica de un bote usado en la película con un conjunto de pescantes situados en lo alto de una plataforma que representa la altura de la cubierta del Titanic.
Tenemos un equipo para desencajar y bajar el bote y ver cuánto tardan. Hemos calculado que se tardarían unos 2 minutos en quitar la lona que cubría estos botes. Hemos establecido el cronómetro en 2 minutos. Tenemos las cuerdas y todos sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Sacarlo y bajarlo al agua. Sí. Van a trabajar allí y allí, así que mejor nos apartamos. Podemos ponernos ahí. Poneos como si de verdad estuvierais en el barco. Vale. Y si nos ponemos en medio, nos apartáis como si fuéramos pasajeros curiosos y nos tuvierais que gritar para que nos quitáramos. Con amabilidad, claro, somos pasajeros ricos en la zona de primera clase del Titanic. Cuando os digamos, preparad el barco y avisadnos cuando hayáis terminado, ¿vale? Manos a la obra. Comienza la cuenta atrás. Quitad el receptáculo. Sacad el bote. Mirad el complejo mecanismo que tiene. Se necesita girar muchas veces las manivelas para mover el pescante unos pocos centímetros. Seguid girando las manivelas. Otro aspecto a tener en cuenta son las órdenes del oficial para coordinar los dos lados. Con todo el vapor sería muy difícil oír algo. Alguien tendría que estar yendo y viniendo de un extremo a otro o mirando lo que hacían en el otro lado e imitarles, porque no se podría oír nada. Vale, bien. Bajad el bote hasta la cubierta. ¿Cuándo empezarían a embarcar? Tienen que colocarlo a la misma altura que la cubierta. ¿Y después subirían? Sí. Primero tienen que estar a la altura para que nadie se caiga al agua. Parad, asegurad el bote. Vale. Parad el cronómetro. 8 minutos y 30 segundos. 8 minutos y 30 segundos. Ahora tendremos que calcular cuánto tardarían en embarcar. Aquí la clave es que no sabían cuánto tiempo tenían. Nunca lo habían hecho. Pero para tener una referencia, calculemos cuánto se tardaría en hacer esta operación. Vale. Seguramente el tiempo variará de un bote a otro. Al principio iría más despacio y la gente sería más reticente, pero según se fueran desesperando, la velocidad aumentaría cada vez más. Pongamos 10 minutos. Vale. 10 minutos. Vale, eso suma 18 minutos y medio. Veamos ahora cuánto se tardaba en bajar un nivel. Ponemos el cronómetro. ¿Preparados? Bajadlo. Vale, bajadlo con cuidado. Fijaos en lo mal que se baja aunque no haya gente dentro. Se tardaría 3 veces más en bajarlo si estuviera lleno. Eso dificultaría mucho la bajada. Vale, parad. Parad el reloj. ¿Cuánto ha sido? 2 minutos. 2 minutos para bajar 3 metros. Aún quedarían otros 15 metros para llegar al agua, por lo que habría que añadirle otros 10 minutos. Eso hace un total de 30 minutos y 30 segundos. Y trabajaban simultáneamente. Embarcaban pasajeros mientras movían los siguientes botes. Sí. Si lo multiplicamos por todos los botes que había y recopilamos todos los factores, tardarían unas 2 horas, aunque solo contaron con 1 hora y media desde que se dio la orden de lanzar los botes al agua. Sin embargo, consiguieron hacerlo. Tuvieron tiempo suficiente para lanzar al mar muchos botes. No suficiente. No. La verdad es que no pudieron sacar los últimos 2 botes del Titanic. No les dio tiempo. Aún así, es increíble que consiguieran lanzar al mar tantos. Y la dificultad fue aún mayor según el Titanic se iba hundiendo, ya que iban bajando los botes uno encima de otro. Para evitar un posible aplastamiento, los hombres cortaban las cuerdas conectadas a los pescantes con cuchillos. Quiero ver por mí mismo lo difícil que es eso. Levantad un extremo del bote. Subid el bote unos 2 centímetros. Vamos a cortar las cuerdas. Vale, yo pensaba elevarlo unos 30 centímetros. Rodemos una escena de acción. Subidlo 30 centímetros, chicos. ¿Quién quiere hacer los honores? Yo lo haré, yo lo haré. Pase lo que pase, vamos a grabarlo. Eso es. Poned el cronómetro en marcha. Vale. Dios, ¿esto es un cuchillo de verdad? Sí, está bastante afilado. ¿En serio? Usaron cuchillos así. Vale, me fío de vosotros. Seguramente cortaría más rápido si mi vida dependiera de ello. Eso promete. Te queda poco.
Dios. ¿Os imagináis hacerlo con 50 personas chillando? Sí. ¿Y el agua subiendo? Y un bote encima de tu cabeza. Eso también. Esto se va a poner complicado. Lo oigo. Esto promete. Bien. Ya está. Bien. ¿Cuánto he tardado? 1:40. Creo que si mi vida dependiera de ello, lo haría unos 30 segundos más rápido. ¿Queréis montaros? Si hubiera habido más botes en el barco, solo hubieran servido para estorbar y eso podría haber causado más muertes. At Cherbourg, a woman came aboard named Margaret Brown, but we all called her Molly. History would call her the unsinkable Molly Brown. Well, I wasn't about to wait all day for you, Sonny. Here, if you think you can manage. Margaret Brown fue una de las supervivientes más famosas del Titanic. Su valentía y fuerza tras el desastre se convirtieron en parte de la leyenda. Margaret Brown, Molly Brown, como todos la conocen, era todo un personaje. Tenía que tener mucha personalidad. Me hubiera encantado conocerla. Parece que tú tienes algo de ella, parte de su vivacidad. Eso es todo un detalle por tu parte. Era muy inteligente. Tenía una gran inteligencia emocional para entender las situaciones. Eso me encanta. Ella estaba en el bote 6 con el hombre que estaba al mando del timón cuando chocaron contra el iceberg. El hombre que debería haberlo visto antes de lo que lo hizo. Y el timonel Hitchens, que se negó a volver y tuvo una fuerte discusión con ella. There's plenty of room for more. And there'll be one less on this boat. If you don't shut that hole in your face. Me gusta decir que la historia de mi bisabuela comienza cuando termina tu película. Vaya. Porque por la noche tomó el mando del bote. Ya. Gracias a la misma amenaza que Hitchens le había hecho a ella. Si interfieres en lo que creo que tenemos que hacer, te tiraré por la borda. If we go back, they'll swamp the boat. They'll pull us right down, I'm telling you. Knock it off. You're scaring me. Me contaron que Hitchens llegó a decir a lo largo de su vida: la señora Brown podía haberse subido en cualquier bote esa noche. ¿Por qué fue justo en el mío? ¿Por qué fue justo en el mío? Cierto, discutieron mucho. Él estaba a cargo del timón cuando el barco chocó contra el iceberg. Ahora sé algo más sobre mi antepasado, pero ¿cambiarías algo ahora que ha pasado tanto tiempo? ¿O tras ver las reacciones a la película? Es una pregunta muy interesante. Conocer gente como vosotros, familias que están conectadas a la catástrofe, me ha hecho apreciar algo en lo que no pensé cuando rodamos la película. Conocía la historia, pero no me sentía tan ligado a las familias, a los descendientes, ni sabía que esta historia significaba tanto para ellos. En el caso del primer oficial, William McMaster Murdoch, me tomé la libertad de grabar que primero disparó a alguien y luego se suicidó. Era un hombre de mucho carácter, no era un oficial cualquiera. No sabemos si hizo eso, pero yo me dedico a contar historias y empecé a atar cabos. Él estaba al mando, se sentiría muy responsable y eso le convertiría en un personaje interesante. Ahí pensé como un guionista, no como un historiador. No tuve en cuenta a su familia, no pensé que sus descendientes se pudieran sentir ofendidos. Y sí, les ofendió. Siento que debería haber sido un personaje más genérico. Una más de las cientos de personas que estaban ahí en ese momento. What was that, Mr. Murdoch? An iceberg, sir. Me gustaría organizar una expedición, esperar hasta las 11:40 de la noche, que fue el momento en el que el barco chocó contra el iceberg, y en ese punto exacto ir a la proa del barco de expedición y brindar en honor a los pasajeros y los tripulantes del RMS Titanic. Pero estando aquí quisiera proponeros un brindis a vosotros, los descendientes y representantes de esa historia.
Muchas gracias por compartirla con nosotros, por vuestros antepasados. Es gente que ha crecido con la historia del Titanic vinculada a su familia. Siempre estará presente en sus vidas y significa mucho para ellos. Y en cierta manera forman parte de una comunidad global de historiadores y entusiastas del Titanic que van pasando de generación en generación el testigo de lo que saben sus familias. La película de James Cameron superó todas nuestras expectativas, aunque cuando la hicimos sabíamos que iba a ser épica. Fue un contexto genial para una historia de amor, un pecio que lleva décadas fascinando a mucha gente y que James presentó de una forma tan viva y precisa. James Cameron devolvió la vida al Titanic como yo intenté hacer durante toda mi vida con mis pinturas. Eso tiene un valor incalculable. Yo conocí al Titanic como si fuera una anciana en su tumba, pero Jim me mostró una mujer joven y preciosa. A los marineros nos gusta pensar en los barcos como si fueran mujeres. Me mostró un barco precioso, me encantó. La película utilizó el Titanic para contar una historia de amor adolescente. No pretendía ser un relato histórico, pero generó en Jim una pasión por saber más y por organizar expediciones para observar el pecio de verdad que iba más allá de una simple película. Y gracias a esa pasión, logramos descubrir y aprender cosas que cambiaron la historia y nuestra comprensión del Titanic. Me fascinaba el Titanic, su historia, su arqueología, y quería saber más sobre qué pasó esa noche durante los momentos finales del barco y cómo se hundió. Nunca sabremos exactamente qué pasó, pero sí lo que es probable que pasara. El Titanic no fue solo una historia, fue algo real que le sucedió a gente real. Tenemos que honrar a la gente que murió y a sus familiares. Es importante que los directores de cine comprendamos esa responsabilidad y lo hagamos bien.